Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 5. Realza el yo por el yo y no permitas que el yo se degrade, porque en verdad el yo es amigo del yo y también el yo enemigo del yo. Parece un trabalengua. Pero aquí hay una buena explicación de mi maestro, de Srila Prabhupada. Yo siempre los comentarios que hago siempre son de mi maestro espiritual. En este caso él dice, el propósito de practicar el yoga óctuple es el de controlar la mente, a fin de que se vuelva una amiga en el desempeño de la misión humana. A menos que se controle la mente, la práctica del yoga, por inhibición, es simplemente una pérdida de tiempo. Aquel que no puede controlar la mente vive siempre con el peor enemigo y por ello se malogran su vida y la misión de ésta. La entidad viviente, mientras la mente permanezca como un enemigo no conquistado, uno tiene que obedecer los dictados de la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, etc. Pero cuando se conquista la mente, uno accede de motu propio a acatar los mandatos del conocimiento de la entidad superior, del espíritu supremo, quien está situado en la forma de Paramatma en el corazón de todos. La verdadera práctica del yoga entraña el encontrarse con el Paramatma que está en el corazón y luego seguir sus órdenes. Para aquel que adopta directamente el proceso de establecerse en la conciencia, la entrega absoluta a las órdenes de este Espíritu Supremo se da automáticamente. Es un camino, ¿no? O sea, el hecho de avanzar en este control de los sentidos, es lo que nos va a ayudar a eliminar todo ese tipo de cosas negativas que nos asaltan. Si somos capaces de controlar la mente, entonces en el estado de meditación, cuando estemos meditando, vamos a poder meditar en lo que queremos. Pero si no tenemos controlada la mente, como ya lo dije en el texto anterior, la mente vuela automáticamente. Entonces acá tenemos una buena instrucción de cuál es el sistema para el control de la mente y de esa manera poder establecernos en estado de conciencia. Vamos avanzando y avanzaremos más. Esto recién comienza, capítulo 6, es Dhyana Yoga, que es el sistema de meditación. Jai, Hare Krishna, Namaste.